Hola, mi nombre es Paola Bojorquez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en UABC, Campus Mexicali. Hoy les voy a presentar sobre la materia que es análisis basado en datos y voy a hablar específicamente en la ética de la ciencia de datos, la recopilación y el análisis de datos. A manera de introducción voy a explicar brevemente qué es el análisis basado en datos, que básicamente es el proceso es un proceso o una herramienta que se suele utilizar para recopilar los datos y una vez recopilados los datos para poder tener una, para poder tomar una decisión o adquirir conocimientos previos a la recolección de los datos. Y esto significa siempre que va a permitir que las personas tomen mejores decisiones. También les voy a hablar sobre los tipos de datos. Uno de los tipos de datos que existen son los datos estructurados, que estos son los datos que se obtienen a través de jerarquías. Los datos no estructurados son los datos que no tienen una jerarquía y un ejemplo que podemos ver serían los correos electrónicos, que si bien los correos electrónicos podemos ver también una parte de datos estructuradas, como puede ser el destinatario, el asunto y el cuerpo del correo. Pero a pesar de que pongas los primeros dos puntos iguales, siempre el cuerpo del texto de un correo va a ser diferente de un usuario a otro. El lenguaje natural es básicamente el lenguaje que nosotros mismos tenemos y a través de él y en la forma en la que nos expresamos puede ser diferente de una persona a otra. El generado por máquinas es básicamente lo que no es generado o creado por el ser humano. El basado en gráficos es como tú puedes tener datos a partir del algoritmo o de la tendencia que sigan las personas. Por ejemplo, en Twitter, Twitter recoge a través de su plataforma la información de sus usuarios para ver qué es lo que ellos más comentan o qué palabra es la que más utilizan. Y la de audio, video e imágenes son los datos que se pueden extraer de estas mismas. También les voy a hablar sobre el flujo de trabajo de una ciencia de datos. Esto básicamente es que los datos siempre van a seguir una secuencia para combinar los datos y procesos de una aplicación a otra. Y esto permite pues obtener soluciones más automatizadas. También les voy a hablar sobre las etapas principales de la ciencia de datos. Uno es la recopilación de datos y ese es el proceso y análisis de los datos y se recopilan a través de las diferentes fuentes de almacenamientos que estén disponibles y que contengan una información de calidad y también a través de la recopilación de datos debe de ser información que esté en óptimas condiciones y también debe estar actualizado. La preparación de datos, eh, la preparación comienza básicamente desde la organización. Aquí es donde vamos a detectar los errores y vamos a descartar información que sea repetitiva o que esté incompleta. La introducción de datos son los datos que ya están seleccionados, pero ahora van a ser enviados a los destinos correspondientes para que sean traducidos a un lenguaje más digerible o entendible. Y el procesamiento o limpieza de los datos, esto quiere decir que a diferencia de la etapa anterior, estos ya son preparados para que estén optimizados para llegar al producto final. Y la interpretación de datos en este punto es cuando finalmente, después de todo el proceso, obtienes un resultado de las etapas previas. Y pues ya una vez que tienes los resultados, esto ya va a ser más entendible y pues va a ser finalmente la recopilación de los datos que tuviste anteriormente. Y por último, el almacenamiento de datos es la última etapa de este proceso y consiste en que vamos a almacenar toda esa información que sea útil para el procesamiento y el análisis de datos. También les voy a hablar de qué manera se pueden recopilar los datos. Básicamente, los datos se pueden eh, recopilar a través de, pues, de almacenar, de acceder y de recuperar datos.
Y los formatos en los que se encuentran los datos, estos pueden encontrarse en diferentes formatos, como puede ser un texto, un video, audio, imágenes y también, pues, entre otros. También la manera en la que se almacenan los datos, esto puede ser en archivos, en bloques, objetos o también en los medios virtuales. Aspectos que debemos de considerar al momento de almacenar los datos. En esta parte podemos ver que la tecnología realmente no es el problema central, ya que nosotros, los seres humanos, utilizamos la tecnología de una forma incorrecta, ya que la tecnología nos ha ayudado para avanzar muchísimo en lo que son, pues, en la forma en la que aprendemos, en la forma en la que nos comunicamos. Entonces, básicamente, en el aspecto ético sería más bien responsabilidad de cada persona del cómo va a utilizar la tecnología. Este sería pues el último tema y la información que saqué para esta información es extraída de las siguientes páginas que se muestran a continuación. Por mi parte ha sido todo y muchas gracias.